Sí, pero además de eso, te cuento que ayer estuvimos recorriendo acá el sector y estuvimos hablando con los vecinos. Y te cuento algo que nos llamó mucho la atención. A 2 minutos de distancia, 2 minutos de distancia del lugar en donde ocurrió el crimen, ¿sí? Hay una comisaría, una subcomisaría que no está en Aura, que no está funcionando. Ustedes la están viendo, ¿no? Es una estructura ¿Sí? nueva y no ha entrado en funcionamiento. El 2021 se invitó a vecinos para que la fueran a ver. Se anunció incluso el 2020, hay titulares de prensa que dicen: después de más de 10 años, los vecinos del Belloto van a tener una nueva subcomisaría. Eso es el 2020. Se lleva 3 Estamos en 2023. Eso todavía no está funcionando. Habían 2 funcionarios policiales. Yo ingresé porque había un portón, un cierre perimetral que dejaba bastante que desear. Pero adentro vi 2 funcionarios. Entonces dije, una de esas está funcionando. Ingresé y me dicen, no, nosotros somos los cuidadores, estamos cuidando solamente. Es decir, no está funcionando. Y eso costó, escuchen bien, más de 2.000 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Obras Públicas. Son 1.250 metros cuadrados aproximadamente. ¿Y cuál es la razón, Rodrigo? Y lo que prometía al menos, bueno, le preguntamos, tratamos de encontrar ahí cuál es la razón. Pero espérate un poco. Resulta que la promesa era que eso iba a estar dotado de 80 carabineros que le iban a dar tranquilidad a ese sector de Quilpué a propósito de la expansión, ¿no?, de esta ciudad, de esta comuna, que han llegado nuevos vecinos. Entonces dicen, bueno, necesitamos mayor dotación, ahí está la subcomisaría. Y eso está abandonado. O sea, bueno, no, voy a corregir, no está abandonado. Hay 2 cuidadores justamente de la estructura para que no se la tomen, para que no la rayen, etcétera, etcétera. Más de 2.000 millones de pesos ahí gastados. ¿Cuáles son las razones? No tenemos ninguna muy clara. Entendemos sí que hay problemas de recursos. Por ahí incluso se ha dicho que faltaba algún carro policial para poder dotarlo. La verdad es que es bastante, al menos, curioso sui generis para los vecinos del mismo sector. Aquí está moviendo la cabeza el gobernador. que no es problema de plata. Oye, el Ministerio de Obras Públicas el año pasado se ejecutó menos del 100% del presupuesto. Mi experiencia, ¿sabes cuál es? Hay desidia de alguien. O sea, mira, la gente que me está viendo en la comuna de San Ramón, saben que tienen ahí un cuartel de la PDI que me dijeron, está listo, 95%. ¿Y qué pasa? Bueno, yo de repente me llaman los vecinos y me dicen, don Claudio, la obra está abandonada. Voy a ver, efectivamente está abandonada y se la estaban robando entera, por pedacitos. Y le pregunto a la autoridad, en este caso lo voy a decir con nombre y apellido, Dirección de Arquitectura del MOP, que nunca había ido a la obra y la empresa efectivamente había abandonado la obra. Bueno, cuento corto, nos metimos a tratar de resolverla. ¿Sabes cuánto va a haber que reponer por no haber hecho la pega a tiempo? 45% de la obra fue destruida, robada. Se robaron las cañerías, se robaron todo. Y vamos a tener que hacerlo nuevo. ¿Y por qué? Porque hubo un funcionario que nunca fue a terreno a ver qué estaba pasando. Nos pasó lo mismo con el complejo de la PDI en Pudahuel. Olvídate, la gente de Quilicura, como lleva esperando el año de los puestos Pero del tema. eso es negligencia. ¿Sabes por qué negligencia? Porque la plata está. ¿IRP? Porque tenemos la plata. Porque hay un burócrata entre medio que... Porque la Mal gente manejo. funciona de la oficina. Porque no hacen la pega. Porque no hacen la pega, porque no va a haber a terreno. Porque entonces al final me dicen que falta plata. Mentira, no falta plata. Falta que alguien mueva el poto, sí, de una oficina a otra para poder sacar los papeles y hacer que las cosas pasen. Oye, y no hacerlo significa que la gente de Quilpué, que la gente de San Ramón, que la gente de Quilicura, que la gente de Pudahuel no tiene sus cuarteles de la PDI o de Carabineros. Rodrigo, te escuchamos. Sí, mira, es que te quería comentar otra cosa que es más bien simbólico, porque está bien lo que estaba hablando justamente el gobernador. Pero ¿tú sabes cómo se llama la subcomisaría? La subcomisaría se llama Cabo Segundo Anselmo Tapia Silva. Y como la memoria es frágil, yo lo busqué. Resulta que es un carabinero que en sus funciones, en el 95, fue asesinado porque intentó evitar un robo a un local comercial. Y entonces le disparan. Y en honor a él, ponen esta subcomisaría en el sector del Belloto, ubicado a 2 minutos, y esto yo no lo estoy inventando porque es por el GPS, a 2 minutos del punto donde fue justamente asesinada la sargento segundo. ¿Ah? Es más bien simbólico, pero me llama la atención. Sí. No, lo escucho. claro, no deja de ser, digamos, una coincidencia horrorosa. Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando ahí en el Belloto, en el sector de Quilpué, que es una localidad que históricamente Quilpué fue muy tranquilo siempre, de la quinta región, una ciudad más bien dormitorio,
mucha gente trabajadora. ¿Qué está pasando que incluso llegan a necesitar esta comisaría o subcomisaría? Con 70 está funcionarios. botada más encima. Claro. Sí, claro. Mira, la verdad es que sigue siendo tranquilo Quilpué. Sin embargo, están los vecinos preocupados. ¿Por qué? Porque no es primera vez que salen las noticias policiales. ¿Ah? Recordemos que, por ejemplo, yo te voy a dar solamente un tips. El Estrella, que es indicado uno de los líderes en Chile del Tren de Aragua, fue ubicado arrendando un departamento en Quilpué. Hay operaciones de narcotráfico que también tienen su lugar de residencia acá en Quilpué. Es una localidad tranquila, más bien tranquila, muy residencial, dormitorio como tú le decías, pero que da el acceso, por un lado, a las principales ciudades de la quinta región, ¿no? Está al lado de Viña, al lado de Valparaíso y por el otro lado, muy cerca además de la capital. Es hoy día Quilpué el refugio de delincuentes de alta connotación. Bueno, eso es justamente lo que hoy día se están preguntando incluso los vecinos, que anterior a estas noticias policiales tenían rejas bajas, cada uno se conocía, las calles se cerraban incluso para Navidad y para Año Nuevo, los niños compartían. Hoy día eso está desapareciendo en esta pequeña localidad que vio aumentada su población de manera considerable, y entre aquellos nuevos vecinos sabemos cada cierto tiempo que existen algunos que están dedicados justamente a los delitos e incluso a los crímenes. Esa es un poco la sospecha que tienen hoy día los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? Te escucho. Rodrigo, ¿y qué te decían los vecinos de esta comisaría que no ha empezado a funcionar y que ya está lista hace 3 años incluso? Claro, lo veían como una esperanza. Mira, justamente al frente vivía don Jorge. Don Jorge tiene un portón que prácticamente se está cayendo, y él lo reconocía así, pero era su única medida de seguridad. Y él decía, uno no duerme aquí, porque escucha a los perros ladrar y se levanta en la noche, y a lo mejor era otra mascota que iba pasando y los perros alertan, pero como están tan asustados, se despiertan y van a verificar que no anda nadie. Escuchan fuegos artificiales, disparos, eso es algo más o menos permanente. ¿Por qué finalmente se llega hasta ese punto con una comisaría al lado? Eso es lo que no entienden. Han pedido explicaciones, pero la verdad es que hay pocas, ¿no? Y es lo que ocurrió a 2 minutos de distancia desde ese punto, que la noche en donde ocurre este crimen con la sargento segunda, don Sergio, otro vecino, me dice, empezamos a escuchar unos disparos, pero pensamos que eran fuegos artificiales, claro, que estamos acostumbrados. Son tantos que se confunden. Cuando con escucho eso. ya una balacera de 30 disparos, sí, exacto, don Sergio, imagínate una persona mayor, se tira al suelo y está 1 hora escondido en el suelo, al lado de su cama, esperando a que todo esté más o menos tranquilo para poder salir. Así pasó la noche del sábado al domingo. 1 hora tendido en el suelo, escuchando entonces balacera y el movimiento policial que se producía. Claro. Eso es lo que se está viviendo en Quilpué. Antes, me decía don Sergio, nosotros acá teníamos un club de rayuela. Nos conocíamos entre todos. Yo era amigo con el hijo del vecino. Nos casábamos entre vecinos. ¿Ah? Claro. Se conocieron así con varias parejas. Hoy día ya de eso queda solamente el recuerdo y la nostalgia. ¿Que ha llegado mucha gente afuera, Rodrigo, ahí? Aprovechando la tranquilidad de la comuna. Mira, ahora sí, claro. Mira, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Mira, por ejemplo, me comentaban que ya han llegado personas de Santiago a establecerse en la comuna, pero además de eso, de algunas zonas altas de Valparaíso. Me hablaban, por ejemplo, de un sector que homologa otro nombre de Valparaíso, Puertas Negras, que es un sector, bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero en el sector alto de Valparaíso hay algunos focos que son conflictivos. Montedónico, La Copa, Puertas Negras son un lugar que permanentemente a la policía le cuesta ingresar. Hay uno de esos lugares que acá le llamaron de la misma manera, Puertas Negras, que son personas que vienen de allá y se establecieron acá. Para quienes viven acá permanentemente, representa hoy día un lugar en donde no transitan de noche, por ejemplo, ¿ah? Donde tratan de tener un poco más de cuidado. Pero ¿qué es lo que ocurre? No existe un barrio, ¿ah? Si uno lo homologa a otras regiones, no existe una zona roja, sino que existen particularidades en distintos puntos del Belloto, por ejemplo, del Belloto Sur, que le representan cada cierto tiempo noticias policiales. Te escucho, Remo. Claro, y eso va rompiendo la tranquilidad. Y es muy probable, esta comisaría, exacto, esta subcomisaría, si lleva 3 años ahí, tal cual, y con funcionarios, más encima que tienen que dedicarle tiempo para cuidar la estructura. O sea, como que, ¿cómo usamos más mal los recursos? Y que si no se la roban. ¿No es cierto? Los escasos recursos. Sí, y fíjate que tener esta estructura ahí botada durante 3 años con un costo de 2.000 millones de pesos. Alguien no hace la pega, y eso también habla de que en algún minuto, o sea, la situación en el Belloto hace 3 años,
en esa zona de Quilpué, en general, tiene que haber tenido algún grado de complejidad que obligó a Claro. determinar que aquí A mí me tenía que haber gustaría- una subcomisaría. Le puedo Claro. preguntar a... ¿Cómo se llama? el- Rodrigo. Rodrigo. Yo creo que sería bueno que le preguntaras cuando, si te encuentras con alguna autoridad por ahí de la región o... ¿Por qué no empezó a ¿Quién funcionar? financió esa obra? Generalmente, Porque ¿quién la financia? puede La ser financiación- el Ministerio de Obras Públicas a Ministerio través de Obras Públicas. de la Dirección de Arquitectura, Ya. puede ser el Gobierno Regional, puede ser el Ministerio del Exacto, Interior. O sea, hay distintas fuentes de financiamiento. Pero es bueno No, saber... gobernador. ¿Sí, Rodrigo? Fue justamente el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura. ¿Y qué falta? ¿Una recepción final? ¿Falta un trámite? Es importante saber ¿Qué falta? por qué, o sea, mira, ya la historia que contaste es bastante conmovedora. O sea que aquí tienes un lugar muy poblado que ha crecido Claro. aceleradamente, con una comisaría que llegó tarde, que se le pone el nombre de un mártir de carabinero en el sector. Y que no se abre por la razón que no entiendo. O sea, ¿cuál es la razón específica que dan las autoridades para que no esté funcionando? Yo Y a voy a- 2 minutos ocurre el asesinato. Además, o sea, Además. a 2 minutos de ese lugar ocurre un nuevo asesinato de un funcionario carabinero y podríamos tener una subcomisaría funcionando en el lugar. Claro. Ahora, no puedo creer que sea por falta de un vehículo. No. No, tiene que ser por o una falta de recepción o porque no se ha terminado la obra por alguna razón. Exacto. Y te puedo asegurar, Rodrigo, que no es falta de plata. O quebró la empresa que la estaba construyendo. Pero inclusive así, o sea, para un ministerio que no es capaz de ejecutarse el 100% del presupuesto, Exacto. no es falta de plata. O sea, plata hay. El problema es que alguien tiene que mover los papeles y ahí lleva 3 años. Pero, Sería claro. bueno, Rodrigo, que pudieras averiguarte ahí con alguien por qué no está funcionando esta subcomisaría, porque es como una bofetada a los vecinos del sector. Tal cual, es una burla. Sí, claro. Sí, no, exactamente. Mira, a ver, lo que pasa es que estamos recibiendo antecedentes, no sé si estoy en condiciones de confirmártelo ahora, estamos tratando de averiguar algún antecedente respecto de este tercer detenido. Rodrigo. Voy a esperar algunos minutos para confirmarte esos nuevos antecedentes. Rodrigo, Sí, te escucho. Sí, te voy a dar escucho. esos minutos para que puedas seguir reporteando. A veces que estamos Ya, al genial. aire y por supuesto también puedes revisar su celular. Así que te doy esa libertad mientras, Rodrigo. Porque si los vecinos Perfecto, genial. hace 10 años estaban con el sueño de tener una comisaría, es porque ya había una necesidad por la inseguridad que había en Quilpué. Se demoraron 10 años después, el año 2021, 2020, se empieza a construir esta comisaría. No sé cuánto se habrá demorado, pero ya está lista desde el 2021. Ya han pasado, imagínense, más de 2 años y esta comisaría no está en funcionamiento. Entonces, hace mucho rato está hecho el diagnóstico, que cambió la seguridad y que se necesita reforzar precisamente con una comisaría. Entonces, por eso llegamos tan tarde. Oye, mira, yo tuve la experiencia cuando era intendente en el gobierno de la presidenta Bachelet con Bajos de Mena. Bajos de Mena es un sector muy poblado de Santiago, donde gran parte de las viviendas la hizo el Estado. Uno pensaría, el Estado planifica bien. Horrible. 220.000 personas en el lugar. 220.000, o sea, más grande que Curicó. Claro. Y no tenía una comisaría. Y nos demoramos 4 años en construir la comisaría hoy día de Bajos de Mena. Entonces, el Estado generalmente llega tarde. Entonces, no son solamente, Priscila, respecto de lo de Quilpué, 2 años tarde. Es probablemente que la necesidad estaba mucho antes. 10 años. Hace 10 años empezaron los vecinos a decir, necesitamos una comisaría, ya, los Oye, escucharon. Construyeron 10 años después la comisaría. y Y aún hace así 3 años no está empieza a operativa. funcionar. Y sé que lo otro también tiene que ver con esta cosa de la planificación del territorio. O sea, tú no puedes generar las condiciones para generar un desarrollo inmobiliario, público o privado, de sectores bajos, medios o altos, en un sector del territorio, y no pensar anticipadamente que ese lugar va a necesitar, ¿qué? Un centro de salud, colegios, Claro. oye, y un centro de seguridad. No, y cuando defines que vas a realizar una construcción como esta en X lugar, estás dejando en lista de espera a muchos otros lugares. Entonces tú dices, ok, vamos a priorizar este. Lo priorizas, construyes la subcomisaría y no está funcionando en 3 años. Entonces la pérdida de tiempo para las demás comunidades es mucho mayor. Incluso hasta negligente uno podría pensar. Muy desde el punto de vista de, negligente. lo oportuno que tiene que ser el Estado para llegar con las necesidades. No sé, las Sí. necesidades son infinitas, los recursos son escasos, lo Oye, sabemos siempre, pero aquí se tomaron decisiones Francisco, mira, y no están funcionando. Yo algo que nos falta, yo soy muy orgullosamente funcionario público, ¿eh? Pero siempre he dicho que tenemos un problema con nuestro entendimiento de la ética pública. Hay gente que entiende que la ética pública es no robar. Yo digo, no robar o no abusar es el radier del subterráneo. El resto del edificio significa hacer la pega bien y hacerla Claro. rápida.
Yo recuerdo cuando inauguramos el Parque La Serena, en La Pintana, donde antes estuvo la autopista, el acceso sur de Santiago, que el día te fue el parto de los dioses, 15 años luchando, en fin, se inaugura el parque y la alcaldesa Pizarro dice algo que a mí nunca se me olvidó. Mira, hoy día es un día de contradicciones, digo, porque estoy feliz, porque tenemos un parque, pero estoy súper enrabiada, porque hubo 15 generaciones de niños que tuvieron que jugar en la basura, porque algún funcionario público miró para el lado y no hizo la pega. No le importó. Entonces aquí ocurre un poco lo mismo. O sea, aquí hay vecinos y hay funcionarios policiales que tienen que sufrir las consecuencias de que alguien dentro del Estado no entiende que la ética pública consiste en hacer la pega y hacerla rápido y hacerla bien. Ser eficiente. Mira, vamos a tomar contacto nuevamente con Rodrigo Pérez, que al parecer tiene más antecedentes de lo que estamos conversando. ¿Rodrigo? Sí, mira, mientras tanto también contarte lo que les está ocurriendo. Acaba de llegar justamente el general Edgar Cofré a saludar a la familia, a Raimundo en específico, que él es de la quinta zona, y se están disponiendo, ¿no?, a lo que va a ocurrir aquí al mediodía. Mira, entre medio de todo esto, lo que estamos hablando es decisiones, negligencias, falta de recursos. Aquí, bueno, evidentemente quiénes son los encargados tendrán que investigarlo. Están las historias, por ejemplo la de don Sergio, que es la que yo te contaba. Don Sergio vive ahí en el sector en donde ocurrió el homicidio, el crimen, hace muchísimos años. Llegó ahí joven y resulta que él es justamente quien estuvo una hora con su señora, le grita de la cama, saltan al suelo y se quedan ahí durante una hora esperando de que todo se tranquilizara la noche del sábado al domingo. Mira, vamos a escuchar parte de ese registro de la conversación que tuvimos ayer con don Sergio. Ya. ¿Cuántos años que vive usted por acá? Más de 50 años. A menos que este barrio nunca había sucedido algo así, una cosa tan dramática, no, nunca. No. Estaba durmiendo, me imagino. Claro, pues lo único nomás que disparo, y lo único que atiende uno, como ya de tanto tiempo ver la noticia en todos lados, es tirarse al suelo, pues dice uno pensando que él está seguro. ¿Y esa noche, don Sergio, cuánto tiempo estuvo escondido, refugiado al menos, buscando seguridad? Alrededor de 1 hora más o menos. ¿1 hora? 1 hora, claro. Si uno no sabe en qué condiciones quedó en ese momento, si está bien lo que estoy haciendo, estoy bien en el lugar, viene una confusión muy grande que uno no sabe en ese momento qué hacer. Pero Sí, pues no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar, la incertidumbre. Si la gente no está segura ni siquiera dentro de su casa. Claro, y él me decía, mira, la verdad es que ya lamentablemente nos hemos habituado a los fuegos artificiales. Entonces uno lo escuchó y pensó que eran fuegos artificiales, pero cuando escucha la seguidilla, entonces ahí le grita a la señora y se tira al suelo. Y se quedan ahí escondidos. Me decía, porque uno no sabe si se para y esto continúa. Entonces se quedó ahí parapetado, en la cama, en el dormitorio de su pieza. Le pregunté yo, ¿y cómo durmió después? No, o sea, nosotros no seguimos durmiendo. Evidentemente, después de eso y los días posteriores han pensado incluso en poner colchones, imagínate, para tratar de alguna manera de amortiguar, si es que ocurre esto, eventualmente, amortiguar algún disparo. Sí, imagínate la incertidumbre que viven ellos, porque claramente si ya están habituados a los fuegos artificiales es porque ahí hay bandas de narcotraficantes que están operando ya hace un buen tiempo, porque estuve leyendo algunas noticias que tienen que ver con eso. Pero sobre todo porque adentro de su casa ellos tampoco tenían la tranquilidad de estar seguros. Rodrigo, eso no es lo único. Exacto. No es lo único, porque mientras estamos viviendo nosotros todo esto, miren por favor este titular, que son sujetos que intentan huir de Carabineros y a propósito de eso entonces atropellan a otras personas. O sea, estamos hablando de la misma comuna, ¿no? Estamos hablando justamente de que el PUE, y esto en medio de lo que ocurría justamente con la sargento segundo Rita Olivares. Mira, hay un registro también que quiero que lo pasemos a ver. No sé si lo podemos compartir ahora, don Mario. Perfecto, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Sí. O sea, realmente esta detención se produce en medio de esta despedida totalmente sentida a la sargento segunda y estos hechos policiales siguen ocurriendo. Es algo que los vecinos realmente los tiene bien impactados. Por eso yo te decía, ¿qué es lo que está pasando en Quilpué? Todavía eso es parte de la incógnita. Bueno, tú hacías un buen recuento de un poco por qué muchas de estas localidades, lo veíamos también, ¿se acuerdan ustedes? En Machalí también una situación similar, que bandas prefieren estos lugares cercanos a ciudades grandes
Pero son más que son tranquilos. más tranquilos y dormitorios como para poder esconderse, tienen más terrenos para buscar. Tienen las bodegas. Claro. Las bodegas están Las ahí. bodegas, qué sé yo. Autopistas, Lo mismo pasa, autopistas podríamos muchas decir, veces lo para mismo salir pasa, atrás. por ejemplo, en algunos sectores de Colina o Lampa, que también pasa lo mismo como ciudad dormitorio para trabajar, entre comillas, en Santiago. Y Quilpué no escapa a eso, pero lo que pasa es que esto los vecinos lo deben denunciar, lo debe saber la alcaldesa, lo debe saber el jefe de la policía que está allá, y lo debe saber toda la autoridad comunal de que esta cuestión aquí está mala. Entonces, ¿qué hicimos? Comisaría, subcomisaría, y ahí está, vota. O sea, totalmente inentendible. Y eso es como para dejar tranquilos a los vecinos. No, si estamos haciendo algo, si ya está construida. Pero, perdón, está construida y no funciona hace 3 años. Porque uno podría pensar, a lo mejor no hay funcionarios suficientes como para poder ir a habilitar la comisaría. Podríamos pensar, con tanto retiro que ha habido de carabineros, pero no es eso, pues. Esto puede pasar por un permiso. Bueno. Y el MOP podría dar una... Oye, invitamos a la gente acabo de del MOP. escribirle a la directora de arquitectura para que nos cuente. Ah, ya. Y aproveché también de repasar lo de San Ramón y lo de... Qué bueno sería que por que no supuesto está que haciendo todavía no la se pega. licita. O sea, para que sepa... Mira, todavía estamos en los trámites Oiga, burocráticos. gobernador. ¿Sí? ¿Rodrigo? Y aprovecho de preguntarle otra cosa, porque me encontré con un documento de una licitación de un cierre perimetral de ahora de este año por 30 millones de pesos más. Entonces, ¿De la no sé misma si están comisaría? tratando de resguardar. Sí, entonces sería interesante preguntarle sobre si están más encima metiéndole más plata a una comisaría que no está operativa. Claro, si es resguardar para que siga vegetando, digamos, o porque va a empezar a funcionar. Sería muy bueno saberlo. A lo mejor con esto que ha pasado... ¿sabes qué? Mira, Rodrigo, ya después de lo que nos has contado en relación a esta subcomisaría en Quilpué y a los 2 casos que yo conozco al menos de Santiago, lo que le voy a pedir a la gente del MOP es que haga el listado completo de obras pendientes que tienen. Y que alguien vaya a terreno a ver qué pasa con esa obra. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he dicho que la cabeza piensa dónde están los pies. Desde la oficina no se siente la necesidad. Claro. Cuando tú vayas a terreno... No, pues hay que ensuciarse los zapatos. Oye, pues, bueno. y habláis con los vecinos, y en Sí. este caso particular, que además hoy es un lugar emblemático por la cercanía Sí. donde mataron a la sargento. Estoy seguro que el mismo funcionario que decía no falta nada, esperemos, se va a acelerar un poquitito para que la subcomisaría se inaugure y pueda también servir a los vecinos. Estos funcionarios no tienen incentivos para hacer la pega más rápido. Ese es el problema, o derechamente no les pasa nada si no hacen la pega. Esto significa más pega para ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes lo que pasa? Que mi experiencia es que así como hay funcionarios públicos maravillosos, gente que todavía después de 30, 40 años le brillan los ojos con hacer la pega, Sí. hay gente que nunca ha salido de su oficina. Entonces que yo me propuse este año como meta que el 100% de los funcionarios vaya conmigo a terreno, para que sepan Sí. para qué sirve su trabajo. O sea, si alguien está en la pega administrativa de adquisiciones, pero nunca ha ido a un sitio baldío, lleno de basura, conoce al lado de la los realidad. vecinos, nunca tiene va a idea. tener el sentido de urgencia de sacar Sí, la pega mira, rápido. mira cómo está viviendo esta gente. ¿Sabe qué? Eso es desarrollar el sentido de empatía. Absolutamente. Porque quien espera que esta comisaría esté ahí 3 años porque tiene 0 empatía. ¿Y sabes lo que pasa además? Mira que muchas veces yo hago mi pega. Digo, ok, pasó por mí, le hice y lo pongo al lado. Pero esta es otra unidad. A veces de la misma institución o de otra institución. Pero nadie está preocupado de ver el proceso entero. O sea, lo importante no es que yo cumpla con mi papelito. Lo importante es que alguien está a cargo de que la subcomisaría funcione. Y tiene Y hay- que salir en la tele para que se pongan las pilas. Bueno, o tiene que quedar, oye, algo desastroso. En el caso de San Ramón, nosotros enteramos porque estaban desmantelando, me acaban de confirmar. O sea que una obra que llevaba un 96% de avance, hoy día le falta 52. O sea, el Estado votó, Sí. no sé, 2.000 millones de pesos Claro. por no haber terminado la obra a tiempo y por no haberla protegido como corresponde. Y hoy día